a veces te llegan oportunidades y tú tienes que saber elegir si esta sí y esta no. ¿Cómo haces tú para saber aquí sí entro? Existe, ¿te acuerdas del ángel de el que tiene arte para bailar y el que no tiene que aprender más? Ajá, Pues tienes que, existe la intuición, vale. pero también existe la preparación y también existe el DAFO. Anda. Tienes que ver siempre un conglomerado de opciones. No te puedes dejar de llevar por tu intuición a ciegas porque te puede llevar un buen susto. Pero tienes que utilizar un poquito todo. Tú algo te dice, vamos a ver, hay elementos Sí. en la percepción de la realidad que no te permiten ver los datos reales Ujú. de la oportunidad que se te presenta, pero sí que hay indicios que apuntan a que la ocasión puede ser interesante. Hay que tener los 5 sentidos abiertos, Vale. porque cuando tú pides un balance de cuentas de la empresa que vas a adquirir y no te lo dan, y pides otra cosa y no te la dan, y no te la dan, y no te la dan, lo normal es retirarse. Blanco y botella. Vale. ¿Y si en vez de retirarte lo que parece que te están disuadiendo para que no te metas? Puede haber otros intereses. ¿Cómo cuáles? No lo sé. Yo solo te digo que tienes que analizar a veces elementos que no están a la luz. Ujú. Tienes que utilizar los sentidos más allá de lo que te ponen por delante. Leer sabemos todos, pero ¿y leer entre líneas? Y ver el sentido de lo escrito y ver la metáfora de la frase, ver un poco más allá. Igual que el emprendedor tiene que detectar una carencia, una necesidad para cubrirla, Sí. pues si vas a emprender y vas a adquirir una empresa, tienes que ver muchos detalles, muchos detalles. Eh, Julio César dijo la frase Vini, vidi, vici, es decir, llegué, vi, vencí. Llegué es que tienes que llegar al sitio, vi es que tienes que analizarlo. Y solo si has llegado, respiras su aire, hueles su sudor, te acercas al asunto, compartes su día a día un poco y después lo analizas, Vini, ya has hecho el Vini. Ujú. El Vini es observar mucho y luego el vencí es fruto de los dos elementos. Primero, eso lo dijo Julio César hace mucho tiempo, era un gran estratega y un buen pensador. Entonces, yo no invento nada. Yo intento utilizar los recursos que la vida te pone al alcance. Y hablando de utilizar los recursos que la vida te pone al alcance, eh, ¿cómo, o sea, quiero que te pongas en el escenario que te pusieron hace unos cuantos meses, que era que te vino un empresario que tenía un taller de mecánica Taxi Unión, ¿no? Y quería resolver un problema. Y ahora eres Soy uno de los accionistas, uno de los accionistas. el mayoritario. ¿Cómo dio el caso y cómo dijiste, esto es un Bueno, sitio donde tengo que arreglar? eso no fue así. Te lo voy a... porque luego las cosas se pueden tergiversar. Taxi Unión estaba pasando por una crisis. Es una sociedad cooperativa. Y me vino un representante, no sé si era el presidente o un representante de la ejecutiva de la cooperativa. Y estaban pasando una crisis severa. Entonces, con pocos datos, tuvimos que tomar una decisión para, porque más que lo grave que era grave, era urgente. Había que tomar medidas urgentes. Sí. Entonces, tienes que tomar decisiones rápidas. Y ahí, pues, podría decirse que podemos aplicar lo anteriormente expuesto para no repetirme. Es un ejemplo práctico de lo que decíamos en el punto anterior. Tienes que analizar la situación con pocos datos y ver cómo puedes contribuir a que ese problema se solucione
a dar cobertura a las necesidades del colectivo, hacerlo de una forma eficiente y que además sea rentable. Y todo eso pues requiere un montón de horas de estudio y posteriormente mucha transpiración, mucho trabajo. Dice que hay que tener un poquito de inspiración y mucha transpiración. Es decir, un poquito de saber qué hacer en ese momento y luego mucho trabajo para resolver los problemas que se planteen y resolverlos bien. Claro, y cómo... O sea, el sector de la mecánica es algo que no te viene de cerca. Entonces, ¿cómo te atreviste o tuviste el valor de dar el paso hacia meterte de lleno en el negocio? Pues mira, no era mi intención en principio. Estaba trabajando en el ámbito de la empresa familiar y una cooperativa es muy similar en funcionamiento a una empresa familiar. Más o menos conozco los desajustes habituales de una empresa familiar en tercera generación. Sé cómo atajarlos en general. Coinciden muchos patrones y las soluciones también se pueden protocolizar casi, salvando circunstancias. Y entonces me llegaron precisamente porque tenía experiencia y a alguno de los socios de la cooperativa le había llegado a sus oídos de que en Rojano Vera Abogados pues éramos expertos en empresa familiar y podíamos resolver sus problemas. Y por ahí fue por donde entramos. No era por entrar en el accionariado, íbamos a resolver un problema, pero resolver el problema suponía una inyección de capital. Porque ya había llegado a un momento, si estuviéramos hablando en vez de una empresa, de un enfermo, a lo mejor el enfermo tiene pocos síntomas de enfermedad y las enfermedades que tiene se pueden curar con tratamientos relativamente sencillos. Pero si el enfermo viene desangrado, es difícil tratarlo si no le haces una transfusión inmediata. Claro. Entonces Sí. era a lo mejor una cosa parecida, ¿no? Hubo que inyectar en un enfermo, la sangre es lo que lo mantiene vivo, ¿no? Si tiene los niveles de la sangre, no tiene infecciones y tiene buen torrente sanguíneo y le funciona el corazón y los pulmones, pues el resto del tratamiento está servido. Pues en una empresa la sangre es el dinero. Si a una empresa le falla la liquidez, puede estar saludable de fondo, puede ser un gran atleta el enfermo y tener un corazón fuerte, unos pulmones fuertes, pero si en ese momento de 5 litros de sangre tiene uno, pues Claro. la solución es fácil. O lo transfunde o no lo salva. Claro.